Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Esta ocasión vamos a hacer una evaluación de los resultados que ha dado el Congreso de Puebla, un congreso dominado por primera vez por un partido de izquierda, el partido Morena, y lo vamos a realizar con base en las acciones de inconstitucionalidad que se han promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de diversas reformas y leyes que han aprobado los diputados desde su labor de hacer leyes, de legislar. Y para abordar este tema se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Hernández León, quien es coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Maestro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Y antes de comenzar la charla, vamos a reproducir un video que es la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Nora Merino Escamilla, hablando precisamente de esto, de las acciones de inconstitucionalidad que han derivado en la anulación de diversas disposiciones aprobadas por los legisladores. Nosotros como Congreso invadimos la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de desaparición forzada. Pues mira, yo creo que esto que está señalando únicamente es algo que tendremos que acatar como parte de lo que mandata la Suprema Corte de Justicia. Lo hemos hecho siempre. Esta modificación que se hizo nace de una propuesta de un diputado, de un integrante de la 60ª legislatura, y creo que hay que ser respetuoso de esos temas. Vamos a acatarlo, vamos a hacer lo que la Suprema Corte está señalando, y bueno, creo que no es un revés, simplemente es parte del ejercicio de sus funciones y de los nuestros. Las nuestras, trabajar en materia de leyes, y claro, tendremos que ser mucho más específicos y cuidadosos. La suya, revisar las leyes que se están haciendo. Entonces, no veo un problema mucho más allá. Simplemente no está diciendo que hicimos algo malo, o que estamos teniendo una violación a algún derecho, o que estamos teniendo un camino equivocado. Lo que está diciendo es que no es nuestra competencia, y creo que hasta ahí la dejo, y con eso me quedo, con que la vamos a acatar y con que estamos no estamos haciendo el correcto uso de nuestras facultades. No era algo malo, simplemente algo fuera de nuestra cancha. Muchas gracias, Jesús. Maestro, ¿qué opinión tiene de esta declaración? La diputada asegura que estas sentencias no representan un revés para el Congreso, que la Suprema Corte en ningún momento dice que el Poder Legislativo esté haciendo algo malo, y que tampoco significa que los diputados estén violando leyes o que estén violando derechos. ¿Cuál es su apreciación, maestro? Bueno, creo que hay dos conclusiones importantes que nos muestran o que nos hacen ver los resultados de las acciones de inconstitucionalidad. Habrá que recordar que en nuestro sistema democrático y de división de poderes, pues la emisión de leyes le corresponde a los congresos, pero el Poder Judicial tiene esta facultad de revisar que estas leyes sean acordes al sistema constitucional, que no violen derechos humanos o que no invadan competencias también. Y uno de los actores importantes en este tipo de control es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, lo que sí es evidente es que este Congreso, y particularmente en los últimos años, 2019 y 2020, han tenido una cantidad importante, significativa, de acciones de inconstitucionalidad que en consideración de la CNDH tendrían algún elemento de violación de derechos, o que se está legislando sobre competencias que no le corresponden al Congreso de la Unión, o alguna inconsistencia a juicio de la CNDH. Y finalmente, pues la Suprema Corte termina decidiendo si esto es así o no, y sí ha habido también un número importante, ya 11 fallos recientes en contra del Congreso. Entonces, el indicador sí nos muestra, por una parte, que la CNDH ha sido mucho más activa, y eso también habría que ponerlo como elemento de contexto, en la protección de los derechos a través de la acción de inconstitucionalidad. Si nosotros vemos históricamente cómo ha venido evolucionando, un primer periodo de la CNDH únicamente presentó 15 acciones de inconstitucionalidad. En un segundo momento,
se presentaron 24 acciones de inconstitucionalidad ya en la gestión de Raúl Plasencia Villanueva, y en la gestión reciente de Luis Raúl González Pérez se presentaron 220 acciones de inconstitucionalidad. Entonces vemos que la CNDH ha ido cada vez más ampliando esta facultad y tutelando los derechos de las personas al utilizar esta función que la Constitución le confiere. Y sí es relevante si nosotros lo ponemos, digamos, en perspectiva, porque de 2006 que hubo esa reforma constitucional que permitió a la CNDH promover acciones de inconstitucionalidad, a 2019, 2006 y 2019, Puebla tuvo 8 acciones de inconstitucionalidad únicamente en ese periodo. Pero ya parte de 2019, porque eso tuvo un corte a septiembre de 2019 y 2020, tenemos 14 acciones de inconstitucionalidad, 7 en 2019, 7 en 2020. Entonces, visto a la luz, digamos, del uso histórico que ha dado la CNDH, pues tenemos que en 2 años hay 14 acciones de inconstitucionalidad frente a 8 que hubo en un periodo pues, de más de 10 años. Y eso sí es también indicativo. Por una parte, lo decía de que la CNDH ha utilizado más este mecanismo, pero por otra que la Suprema Corte sí ha encontrado vicios de inconstitucionalidad en varias de estas disposiciones legales por diversas razones, ¿no? Algunas pueden tener que ver sí con violación de derechos humanos o con elementos de discriminación o con legislación donde no es competente el Congreso, pero que finalmente hay algo que se está infringiendo dentro del ordenamiento constitucional, que la Suprema Corte en última instancia lo advierte y por eso se anulan o se invalidan disposiciones legislativas o parte de algún artículo, de alguna porción normativa. Entonces, esas serían las dos conclusiones. La CNDH ha utilizado mucho más la acción de inconstitucionalidad en los últimos años. Puebla tiene un número importante en los últimos 2 años de acciones de inconstitucionalidad y en una parte significativa la Suprema Corte se ha encontrado elementos de inconstitucionalidad por parte de los productos que elabora el Congreso. Maestro, ¿qué tan grave es que uno como ciudadano tenga que depender de una instancia como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que esté en la disposición de hacer valer, de hacer respetar precisamente esta materia que defiende los derechos humanos y que no pueda confiar simplemente en la labor que está realizando su diputado? Que sea necesaria la intervención de otra instancia para garantizar que las leyes que se emiten en Puebla sí estén apegadas a la Constitución y estén apegadas a derecho. Pues digamos que es parte de una condición de contrapesos y funciones en el Estado, donde ciertos organismos, incluyendo las propias minorías de los partidos, de los congresos, perdón, pueden impugnar, lo puede hacer la CNDH, lo pueden hacer las comisiones locales, pero a través de un mecanismo que se le llama abstracto, ¿no? Esto es, la acción de inconstitucionalidad se impugna sin que se haya afectación concreta o específica contra ciudadanos y la Suprema Corte decidirá en abstracto. Y los ciudadanos tienen a su vez el mecanismo concreto, que es el juicio de amparo, con toda la complejidad que eso implica en términos de acceso a la justicia, de conocer cómo se impugna una ley, de tener en cuenta los plazos, del tipo de recursos económicos, técnicos que esto implica, y finalmente pues sí coloca en una zona de mucha desventaja, particularmente a las personas que pueden tener escasos recursos o poca educación o digamos mucho menos medios para defenderse de una ley que puede ser arbitraria o que le puede afectar potencialmente, porque habrá entidades o actores, pensemos en los empresarios, que alguna disposición fiscal pues la podrán impugnar a través del juicio de amparo, ¿no? Pero hay muchos otros ciudadanos que no tienen a la mano la posibilidad efectiva de acceder a un mecanismo como el amparo y dependen, en este caso, de que otras entidades del Estado, las comisiones de derechos humanos como organismos públicos o las propias minorías en los congresos, impugnen y que en su caso la Suprema Corte establezca si hay o no una violación de derechos humanos.
y además se genera pues también un tema de poca certeza jurídica. Las normas, las leyes deben tener un principio de estabilidad o de permanencia. Y el hecho de que haya tantas impugnaciones y que se suspendan los efectos de las normas, ya sea por la promoción de un juicio de amparo o que no se apliquen hasta en tanto se decide por parte de la Suprema Corte, que a veces eso es lo que hacen los actores políticos, decir, bueno, hasta que la Corte dé la última palabra, aplicamos o no la reforma, pues termina generando mucha incertidumbre jurídica, ¿no? Porque hay muchos cambios, hay una situación de que se invalida alguna disposición y finalmente, pues durante el tiempo que dure ese procedimiento ante la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad o en un juicio de amparo en un juzgado de distrito, no se sabe qué pasa con esas leyes. Claro, precisamente sobre esto que comenta de que el Congreso muchas ocasiones espera a la sentencia de la Suprema Corte, a que haya un apercibimiento en su contra para que puedan actuar, pues se podría referir el caso de la reforma al Código Civil que se aprobó recientemente el año pasado en materia de matrimonios igualitarios. Esta reforma que permite ya a las parejas del mismo sexo contraer un matrimonio. Se logra hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que podría haber sanciones contra los legisladores que se nieguen a acatar una disposición que ya la Corte emitió desde hace muchos años. La Corte ya desde hace muchos años reconoció estos matrimonios igualitarios como un derecho y que los estados deben de acatarlo. ¿Qué le dice esto, maestro? El hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera que promover una acción de inconstitucionalidad. Esa acción de inconstitucionalidad continúa. Una cosa es lo que resuelve el Congreso y otra cosa distinta es qué es lo que está analizando la Suprema Corte, pero al final el Congreso decide acatar una jurisprudencia de la Suprema Corte a lo último, ya sin que tenga otro recurso más que hacerlo. ¿Qué es lo que nos dice de la labor que están haciendo nuestros legisladores? Creo que ese ejemplo es muy valioso para ilustrar aquí sí, de manera objetiva, más allá del volumen, del grueso que hemos dicho, hay un periodo donde particularmente hay muchas impugnaciones de la CNDH y muchas de esas han sido decisiones donde la Corte ha encontrado o le ha dado la razón a la CNDH por algún elemento de inconstitucionalidad. Ahí estamos hablando, digamos, del volumen de las acciones, pero en este caso específico sí podemos concluir que hay un tema de calidad legislativa donde no se trata de un tema técnico, eso podemos decirlo en descargo a veces de los legisladores. Hay situaciones, no sé, pensemos en las normas sobre radiocomunicación, donde son temas muy complejos y con elementos muy técnicos, y que posiblemente pueda haber desconocimiento o en situaciones no reguladas que se estén desarrollando las primeras legislaciones, podemos encontrar errores en el camino. Pero en el tema de matrimonio igualitario es muy evidente que ya existía precedente de la Suprema Corte sobre la condición de discriminación que implica tener esta regulación o donde se mantiene una figura hegemónica del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso incluso es hasta algo de dominio común, la gente lo sabe por los medios de comunicación, los legisladores, las legisladoras deberían conocerlo. Y a pesar de saber que existen ya esos precedentes, se legisla nuevamente en el mismo sentido, sabiendo que eso eventualmente iba a ser impugnado e iba a ser declarado inconstitucional, ya sea por la acción de inconstitucionalidad de la CNDH o a través del juicio de amparo. Entonces, ahí sí me parece que echar a andar toda la maquinaria del proceso legislativo, sabiendo que el resultado va a ser eventualmente anulado, pues nos habla de un desempeño legislativo cuestionable. Y por otro lado, tan fue, digamos, polémico por ir también en contra de la agenda del propio partido Morena
que se iniciaron al interior de ese instituto político procedimientos de sanción, y entonces teníamos ahí una doble condición de impugnación: por una parte el tema de constitucionalidad por la CNDH ante la Suprema Corte, por otra parte el propio partido político diciendo que podía sancionar a los legisladores por haber modificado el Código Civil en contra, digamos, de la oferta política y de los principios del partido, y lo que genera que en última instancia pues se tenga que volver a modificar esa legislación para hacerla acorde pues tanto con los principios, los precedentes en materia de igualdad y no discriminación, como con la propia oferta política del partido Morena. Y eso pues implica muchos recursos, implica también que el Congreso esté, digamos, trabajando pues hasta cierta manera de manera ociosa, al anular una ley que sabía que era inconstitucional o que era muy evidente que era inconstitucional. Y ese ejemplo pues es bastante claro, digamos, de este cuestionamiento que se ha hecho a la legislatura sobre el desempeño y la calidad legislativa y sobre todo la observancia de los derechos humanos, porque ahí también es muy evidente que hay un tema ya andado sobre la condición de igualdad y no discriminación, y que en todo caso la responsabilidad política de los congresos, de los representantes populares, no es esperar a que haya impugnaciones o que los ciudadanos promuevan juicios de amparo si los códigos están generando discriminación, sino en todo caso armonizar las leyes para que sean acordes con esas decisiones donde ya se ha establecido la jurisprudencia. Maestro, también hay un tema que abordó el Congreso y que también está impugnado, que es el referente a la nueva ley de educación para la entidad. Está impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también fue impugnado a través de un juicio de amparo por diversas comunidades, quienes ganaron esta semana este litigio que determina, en donde un juzgado de distrito determina que no puede la autoridad aplicar lo relativo al capítulo de educación indígena debido a que el Congreso incumplió con hacer la consulta que le mandata la Constitución. Sí, ahí ha habido distintas interpretaciones, sobre todo en lo que se ha referido al tema de que señalar que los bienes de las instituciones del sistema de educación son bienes, digamos, del sistema educativo, incluyendo las escuelas privadas, ¿no? Las instituciones privadas, que es uno de los señalamientos que ha hecho o que se han hecho para cuestionar la ley. Me parece que es un tema muy interesante que habrá que analizar, si esto es acorde también a la Ley General de Educación y si esto es constitucional o no, lo tendría que analizar la Suprema Corte. Pero es cierto también que en el tema de consulta indígena ya hay una línea, digamos, jurisprudencial o una doctrina constitucional muy definida por la Corte, muy sostenida, en el sentido de que la falta de consulta cuando se involucra a comunidades o pueblos indígenas da lugar a la invalidación de todo el ordenamiento. Y eso sí puede ser, digamos, pues preocupante en el sentido de que eventualmente esa ley, por un tema de una consulta que no fue realizada o que no se advirtió la necesidad de realizar la consulta en una entidad que tiene alta presencia de comunidades y municipios indígenas, pues requiera nuevamente un proceso legislativo para iniciar la consulta, los trabajos legislativos, el dictamen, etcétera, y volver a legislar en materia de educación. Y entonces pues vamos a tener 1, 2 o 3 años con una legislación que no va a ser funcional. Ese tema también es preocupante y es algo que a veces, no solo en el Estado de Puebla, muchos congresos inadvierten, ¿no? La obligación de hacer esta consulta a los pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo con otras sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿hasta dónde podría llegar este fallo? Es un hecho de que el Congreso tenía que hacer la consulta indígena, pero al no hacerla, ¿hasta dónde podría llegar este fallo? Usted me comenta que incluso podría derivar en que no se aplique toda la ley de educación o solamente sería este capítulo de educación indígena. De acuerdo con los precedentes que ya se tienen de la Corte, ¿qué es lo que podríamos esperar?
Es difícil porque el tema indígena pues sería transversal en materia educativa. Entonces, aunque haya un capítulo específico, eso, digamos, afecta sistémicamente a toda la ley. No, digamos, no solo involucra la parte de ese capítulo, sino a otros elementos, otros principios generales, y posiblemente una parte de la Corte podría estimar que es de estudio preferente ese agravio de la CNDH, o ese concepto de invalidez, perdón, relativo a la anulación de la ley por falta de consulta, que a otros elementos que la puedan hacer inconstitucional. Y entonces, para garantizar que todo el procedimiento digamos, sea garante de los respetos, en lugar de invalidar ciertas partes o de hacer estudios solo de algunas disposiciones, que se invalide el proceso legislativo por la falta de consulta. Ese es un escenario muy probable, ¿no? Ya ha sucedido en otros casos donde pues se asume que esa es una condición de presupuesto o indispensable o necesaria para validar la legislación, y al no tenerla, pues entonces el efecto es anular la ley. Pues de verdad que sería grave, ¿no? Llegar a esta situación que por un error que pudo haber sido subsanado, por una omisión que no debió ser, se tenga que anular toda una ley. Este es un principio que no siempre se respeta por las legislaturas estatales o el Congreso de la Unión, de la observancia que tiene el derecho a la consulta de los pueblos indígenas cuando hay algún tipo de disposición o de acto que les involucra. Lo hemos visto en megaproyectos también, en los temas ahora también del Tren Maya, ¿no? Donde hay juicios de amparo por ese tema. Es algo que el Estado mexicano, las legislaturas y el Poder Ejecutivo suelen inobservar, y que sí suele ser materia pues de impugnación recurrente, ya sea a través de los juicios de amparo o a través de las acciones de inconstitucionalidad. Fue un elemento ahora en la discusión de la Ley de Seguridad Interior del Pleno de la Corte, donde una mayoría importante de las y los ministros establecieron, bueno, que también un tema de invalidación era la falta de consulta de esa ley, que tenía que ver con otras temáticas, pero que finalmente podía afectar materialmente a algunos pueblos o integrantes de comunidades indígenas. Entonces, bueno, ahí hay varios elementos de invalidez planteados. Habría que ver qué sucede, pero además están los juicios de amparo, y que ahí también puede haber un resultado, digamos, de declarar la inconstitucionalidad de partes de esa ley de educación, y que no se aplique a quienes promuevan un juicio de amparo. A veces los tribunales, sobre todo quienes son los que dan la última palabra en los juicios de amparo, suelen esperar a la decisión de la Suprema Corte para tener un criterio homologado. Entonces, cuando se impugnó vía acción de inconstitucionalidad y se impugna vía juicio de amparo, se suele esperar a la decisión de la Corte para tener el mismo criterio. Y bueno, si hay suspensiones, etcétera, a través de los juicios de amparo, bueno, pues ahí también se va a generar una condición de falta de aplicación, que finalmente pues es parte, ¿no?, de los mecanismos que tienen las personas, pero que sí pueden hacer poco funcional una ley cuando no se cuidan estos elementos necesarios, ¿no?, en el procedimiento legislativo, y que, bueno, pues llevan a que no haya seguridad jurídica. Maestra, otro tema que también fue muy debatido fue la reforma electoral del año pasado, que está aplicando en este proceso comicial para la renovación de presidencias municipales y del propio Congreso del Estado. En este caso sí llama la atención que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no prosperaron. La reforma quedó tal y como la aprobó el legislador. Sí, es parte también, digamos, otro de los actores con legitimación constitucional para promover acciones son las minorías parlamentarias, y es un mecanismo que también se emplea frecuentemente por las representaciones, sobre todo para tratar de proteger derechos de decisiones que por
una mayoría puedan generar violación de derechos humanos y bueno, las minorías en los congresos pues suelen impugnar y en este caso no prosperó esa acción de inconstitucionalidad, entonces bueno, esa impugnación ya no tiene pues cabida y la ley se mantiene. Ahí habría que ver también el resultado, hacer un análisis también particular de el número de impugnaciones que realiza una minoría legislativa y el resultado para también poder complementar este análisis. Tenemos una parte ahora importante en lo que hace a la CNDH porque hay mucho más acciones de inconstitucionalidad y ha habido más sentencias de la Suprema Corte y esto se podría, digamos, complementar con las impugnaciones que se han hecho al interior de la propia legislatura, ver los resultados y entonces sí poder hacer una valoración más exacta sobre este elemento de la calidad legislativa, pero que me parece que sí hay elementos pues que ponen en duda pues el trabajo, ¿no? de un órgano de representación popular, que efectivamente no deben ser abogados o abogadas, no tienen por qué ser expertos en leyes, pero que sí tienen áreas específicas en el Congreso para trabajar en ese sentido, ¿no? Y para hacer el estudio comparado de las leyes, para ver cómo se legisla determinado problema a nivel nacional, si hay una ley general, si hay un tema de competencia, si es un tema concurrente, y todos esos elementos pues son parte, digamos, de la calidad parlamentaria para evitar inconsistencias o impugnaciones o legislaciones que al final del día se produzcan muchas leyes, pero que realmente pues no generen condiciones de legalidad al no tener eficacia, ¿no? Eso es un problema, pues de una ley mal cuidada, pues termina siendo irrelevante, digamos, para el orden jurídico, pero genera muchos problemas pues en la vida cotidiana porque las personas no saben si se debe cumplir esa ley, si la ley está suspendida, si es materia de una impugnación, si se va a modificar, si solo se anula una parte y bueno, pues eso es parte, digamos, de los elementos quizá de profesionalización que tendrá que analizar de manera autocrítica este Congreso y los otros congresos por venir, porque también ahí hay un tema de responsabilidad política. Más allá de lo estrictamente constitucional y de si una norma puede violar o no derechos humanos y esperar a la decisión o a la última palabra, una legislatura puede tener o asumir la responsabilidad. Yo heredo una ley impugnada, el Congreso valora que esa ley efectivamente tiene algún vicio de constitucionalidad y puede modificarla, digamos, en un ejercicio también de responsabilidad. Eso deja ya sin materia la impugnación, pero es también un elemento pues de responsabilidad política, ¿no? No decir o no deslindar, pues eso es un problema de la legislatura anterior y que lo defina la Suprema Corte, sino que también puede haber esa altura, ¿no? política de un Congreso de decir yo o la legislatura, la soberanía encuentra estos problemas y bueno, lo que hacemos es asumir la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo y modificar una ley que sea abiertamente inconstitucional, como en el tema del matrimonio igualitario, finalmente se terminó haciendo por la misma legislatura. Y bueno, parte de los argumentos de descargo de los diputados y las diputadas ha sido que esto no es consecuencia de la labor de esta legislatura, sino de la anterior, que están heredando esos problemas, pero bueno, pues en ese sentido también podrían modificar esas normas para evitar que se tenga que esperar hasta la decisión de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que falta entonces, maestro? Si tienen la oportunidad de corregir lo que se ha hecho mal, ¿falta voluntad política? ¿Temen que esto les haga ver mal y tenga un impacto electoral negativo para su partido? Yo creo que sí, que la mayoría de las ocasiones los congresos no asumen ese elemento de responsabilidad. Es una valoración más de orden político que jurídico, legislativo, pero es asumir, como lo puede hacer un Estado, ¿no? Cuando se le condena en una instancia internacional, de decir, asumo la responsabilidad por lo que hizo otro gobierno, porque yo soy el gobierno que está en el presente. Lo mismo sucede con las representaciones populares. Se podrían hacer la revisión, y me parece que esta podría ser también una buena práctica legislativa, de aquellas normas o disposiciones que están impugnadas
que se heredan de una legislación anterior y valorar de una manera muy responsable si el Congreso debe modificarla o si efectivamente es un tema a lo mejor quizá muy complejo donde sí sea necesario esperar la decisión y el criterio de la Suprema Corte. Pero en muchas otras me parece que sí hay elementos digamos, de decisiones, de resoluciones, de precedentes, donde los congresos podrían actuar con mayor altura y criterio, sobre todo político, como representantes, no solo por la agenda pues de su partido, y modificar algo que elaboró otro congreso, pero que responsablemente se asume como un problema que puede atender sin necesidad de esperar a que la Suprema Corte emita una decisión, porque eso también hay que ponerlo en contexto. Muchas de estas impugnaciones pueden llevar años en la Corte. Es un órgano que tiene muchos, digamos, procedimientos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, y que por el volumen de trabajo a veces pueden pasar 3, 4, 5 o más años con decisiones que no se resuelven y que finalmente terminan generando mucha incertidumbre jurídica que quizá llega a una legislatura nueva y tampoco se resuelve el tema de inconstitucionalidad. Y bueno, pues es, digamos, sobrecargar el sistema de control constitucional cuando un Congreso que sabe o es muy evidente que hay una ley o alguna disposición impugnada que es claramente inconstitucional o que efectivamente no era competente el Congreso, que está invadiendo competencias del Congreso de la Unión, pues que en un ejercicio de responsabilidad política y como buena práctica se revisaran. Me parece que es parte también como de un buen aprendizaje de los congresos actuar de esta manera. ¿Cuál es la recomendación al Poder Legislativo? El periodo actual, que es de 3 años, va a concluir ya este año. Ya es el último año de la legislatura. ¿Cuál es la recomendación para ellos que siguen en funciones y para los que van a venir con la finalidad de que se evite esto que usted comenta, de emitir leyes que más que generar certeza, hacen todo lo contrario, generar un ambiente de incertidumbre? Yo creo que debe haber una priorización de la agenda legislativa de lo que realmente es urgente atender. Hay muchos elementos que todos los días se están emitiendo iniciativas en los congresos, las diversas fuerzas políticas, el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador, tiene la facultad también de presentar iniciativas. Y frente a todo ese volumen de iniciativas, de dictámenes, pues priorizar realmente qué es lo más importante, necesario y urgente de atender en el estado de Puebla y legislar poco pero con calidad. Quizás sea una cosa muy básica, pero a veces también pareciera que se genera mayor reconocimiento de los indicadores cuando se legisla mucho. Pero legislar mucho no es necesariamente legislar con calidad. Entonces, habría que hacer esa priorización mientras esté el periodo ordinario, terminar de sacar los dictámenes que se encuentran pendientes. Eso es parte también a veces de una mala praxis en los congresos. Quedan muchos dictámenes sin ir a votaciones, ya sea en las comisiones o ante el pleno. Llega una legislatura e inicia un trabajo de cero, ¿no? Y eso también pues genera parálisis y poca utilización de los recursos públicos, porque finalmente ya hubo todo un trabajo de valoración, de análisis, de estudio comparado, de propuestas, a lo mejor de integrar distintas iniciativas, y muchas de esas se quedan en el cajón cuando una legislatura nueva asume funciones. Y entonces, bueno, pues vemos también ahí que los recursos públicos no se utilizan adecuadamente. Entonces, el Congreso que está actualmente debería aprovechar la legislatura para atender, digamos, los temas de urgencia. Sí, hubo un buen avance ahora, por ejemplo, en materia de desaparición forzada. Se ha también legislado en tema de feminicidio y que el Congreso que entra, pues, retome lo que ya existe para que no se genere, digamos, esa parálisis o se desperdicie todo un trabajo de una legislatura de 3 años, que no es poco tiempo.
Así es, maestro. Le agradezco mucho que hayamos podido sostener esta plática. Es muy importante conocer la opinión de los especialistas, de la gente que estudia estas materias y que las estudia a profundidad. Y a todos los que siguieron esta transmisión, les agradezco mucho este tiempo que compartieron con nosotros. Ya nos estaremos viendo en la próxima entrevista el próximo lunes. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al auditorio. Buenas noches.